creer lo que Dios nos ha dicho. Creer de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque te está dando una promesa, Él no la está aboliendo, la está tomando para sí. En esta mañana agradezco al Señor porque estamos aquí nuevamente todos reunidos, alabando su nombre, exaltando su grandeza y diciéndole: Señor, aquí estamos presentes. Poco, pero aquí estamos presentes. Y es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos por la senda de justicia, por la senda de verdad. Es lo que Dios quiere, que nosotros cumplamos con el deber de nosotros. Es lo que Dios quiere, que nosotros estemos activos. ¿Y qué es estar activo? Estar activo es tomar la mejor disposición para seguir lo que Dios nos ha dicho que sigamos, porque esto es de continuo. No es solamente quedarnos allí, venir a la iglesia, ir a la iglesia, venir a la casa, llegar a la casa, venir a la iglesia. No, esto es algo que se mueve continuamente. Y el apóstol Pablo era una persona que siempre estaba dispuesta a moverse. ¿Sí se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Quién se acuerda algo que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué era? De pronto era una persona... ¿Quién me ayuda? Nadie. ¿Cómo? Perseguidor de la iglesia. Pero después que ya pasó esa época, vamos a dejar esa era atrás, ese tiempo atrás. ¿Qué fue después que ya él recibió a Jesucristo? Fue apóstol. ¿Qué más? ¿Cómo? Predicaba la palabra, un misionero, buscaba las almas, era un pastor, era un teólogo, y además de eso, él trabajaba secularmente. ¿Quién sabe cuál era el trabajo del apóstol Pablo secular? Él hacía carpas, hacía casas, hacía unas carpas. Eso era lo que trabajaba Pablo secularmente. Pero a pesar de eso, él era tantas cosas, es decir, ocupaba tantos ministerios, era pastor, era apóstol, era misionero, él predicaba la palabra, era evangelista, era pastor. Pero además de eso, el apóstol Pablo era una persona que siempre estaba mirando algo que a muchos de nosotros nos gusta. ¿Y sabe qué miraba el apóstol Pablo? A los deportistas. ¿A quién le gusta el deporte? Bueno, ¿a quién no le gusta el deporte? Que alce la mano al que no le guste el deporte. ¿Qué deporte te gusta, Sebas? Billar. ¿Qué deporte te gusta, Nemesio? Fútbol. El hermano Emilio, ¿qué deporte le gusta? Fútbol. A Fran, ¿qué deporte le gusta? Al pastor Elkin, ¿qué deporte le gusta? El fútbol. A Víctor, vamos con las mujeres. ¿A qué deporte le gusta a Miriam? Voleibol. Edonia, béisbol. Andrea, Rosa, ¿cómo? Patinaje. Rosa, tenis. Zaida, patinaje. Melody, mi esposa, ciclismo. La pastora, voleibol. Marley, ninguno. Aparecieron las llaves perdidas, caramba. Bueno, no le pregunté a José qué deporte le gusta a José. El fútbol. En aquel tiempo de pronto el fútbol no existía. Pero habían otros deportes. Ponte ahí un poquito trucha, hermano Jairo. Y lo vamos a mirar a través de la Biblia, que el apóstol Pablo siempre estaba como que pendiente a los deportistas. ¿Qué hacía el deportista? ¿Para qué? Para referirse a nosotros mirando el deporte. Por decir algo, libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, Efesios 6, 12. Porque no tenemos, este es un deporte. Y hoy el Señor te está diciendo, tienes que luchar. ¿Quién sabe cómo es la lucha? La lucha es entre dos personas que se meten dentro de un círculo, de un ring, y empiezan a pelearse, a luchar el uno contra el otro.
Entonces el apóstol Pablo nos dice en esta mañana: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todas esas cosas. Pero hay una perfección de deporte en nosotros, y es lo que nos aviva hoy día para seguir adelante. Libro de Segunda de Timoteo, miren bien, y ninguno dijo este deporte. Capítulo 4, versículo 7. Él mismo se pone como deportista y dice: ¿qué era el apóstol Pablo? Boxeador. Además de luchador, era boxeador. Dice: he peleado la buena batalla. ¿Cuánto podemos decir aquí que hemos peleado la buena batalla? ¿Cuánto podemos decir aquí que hemos llegado hasta el límite, hasta entregar todas las fuerzas que tenemos? Porque es necesario que entreguemos todas las fuerzas que tenemos para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Sigue diciendo el apóstol Pablo que él golpea, que él no se queda quieto, él está golpeando a diario. ¿Está golpeando qué? Las huestes de maldad, los principados del enemigo, todo aquello que quiera atormentar nuestra vida, todo lo que quiera hacer daño a nuestra existencia, a nuestra familia. Tenemos que estar siempre dispuestos a luchar, a pelear. ¿Qué dice? Así que yo de esta manera corro. Capítulo 9, versículo 26. No, aquí sí. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la perspectiva de que no estamos peleando con alguien que físicamente se nos presenta. Y por eso es que el apóstol dice: no es como quien golpea al aire. Yo siento que el Espíritu Santo me da fuerza para vencer las adversidades que se presentan. ¿Por qué? Porque tenemos muchas adversidades, muchas, de cualquiera u otra índole. Y esta mañana en el devocional, nuestro hermano Sebastián decía que hay gigantes que se presentan y que muchas veces nosotros no notamos en qué momento llegan. Pero hay que tener la convicción de que el gigante está allí, de que él no se va a cansar de acosarnos, de que él no se va a cansar de estarnos haciendo la vida imposible en todo momento. ¿Para qué? Para que tú no surjas, para que tú no corras, para que tú no batalles, para que tú no pelees, para que tú no le hagas la guerra conforme debe ser. Y entrando en materia, vamos a leer el capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Dice de la siguiente forma. Miren bien que el apóstol Pablo sigue diciendo aquí que nosotros somos unas personas que tenemos que estar siempre preparados. ¿Quién sabe aquí qué es una carrera de relevos? El hermano Víctor, Andrea. Una carrera de relevos. ¿Tú sabes qué es una carrera de relevos, Sebas? Más o menos. En un estadio, ¿saben que hay una pista, se llama pista atlética, que va por fuera de la cancha de fútbol? Allí hay, por decir algo, 2 o 3 equipos. Y empieza una persona, no recuerdo cómo se llama eso, pastor, lo que le entregan al testigo. Gracias, hermano Víctor. Es como un envuelto, como una hoja envuelta. Y el corredor se prepara y espera el sonido del disparo, porque eso es un disparo que hacen ¡tac! Y él empieza una carrera.
Le estoy explicando para que entren en contextos. Él empieza una carrera a darle la vuelta a esa pista atlética para llegar nuevamente allí donde partió, al lugar, a la línea donde partió. Pero allí ya está otra persona preparada del mismo equipo de él, que sigue corriendo detrás de él. Y él, cuando llega a ese punto, él tiene que entregarle lo que llaman testigo. Y ya no sigue corriendo él, sino ¿quién? El relevo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y el apóstol Pablo hoy nos dice de la siguiente forma. ¿Qué nos dice? Sabemos que en un estadio, cuando hay deporte, nunca está vacío, ¿cierto? Siempre hay personas, unas animando al otro y uno gritando como anoche. ¿Cuántos gritaron anoche cuando anularon el gol? Ay, y no fue fuera de lugar, fue gol. Pero bueno, ya no hay que pensar en eso. Fue gol, pero lo anularon. Fue gol de Yepes. ¿Quién se acuerda del mundial ese de Brasil? Fue gol de Yepes, pero lo anularon. Lo mismo pasó. Bueno, dice el apóstol Pablo de la siguiente forma. Por tanto, ¿quiénes? ¿Quiénes? Usted y yo. El apóstol Pablo hablaba de él en ese entonces, pero ahora no está hablando de él, sino de nosotros. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, ¿de qué? De testigos, despojémonos de todo peso, porque un corredor no puede tener tanto peso en su cuerpo, tiene que estar libre. Solamente una pantalonetica y una camisilla y listo, y para adelante. Y del pecado que y corramos con paciencia, ¿qué? Que tenemos. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo ahí? Que nosotros tenemos una carrera de relevos. Cuando habla de esa nube de testigos, se está refiriendo a ese capítulo que está antes del 12, que quiere decir que es ¿el qué? El capítulo que está antes del 12, ¿cuál es? El 11. ¿Y qué habla en el capítulo 11? ¿De qué habla? De algo que le gusta a mi hermano Frank. No. A él le gusta el pescado, pero cuando se trata de lo espiritual, a él le gusta algo muy, pero muy específico. Y el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Sepamos algo, que esos héroes de la fe son los que ya corrieron la carrera que hoy nos tiene a nosotros en la pista atlética. Esos héroes de la fe son los que ya nos están viendo, porque todo el que va saliendo primero se hace a un lado y empieza a mirar los que siguen corriendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Abraham, el padre de la fe, nos está mirando cómo hacemos nosotros el trabajo. ¿Cómo estoy haciendo yo mi trabajo de la fe? ¿Cómo está haciendo usted el trabajo de su fe? Ese es el tema que le gusta a mi hermano Frank. La fe. Y es algo que nosotros tenemos que tener todo el tiempo presente, de que sin fe, ¿no qué? No podemos agradar a Dios. Es imposible, dice la Biblia, imposible ver a Dios sin fe. Ese es el testigo que tú llevas en tu mano. Ese es el testigo que te entregó Abraham. Ese es el testigo que te entregó Josué. Ese es el testigo que nos entregó José. ¿Quién más? Otro héroe de la fe. ¿A quién más metemos? A Enoc. ¿A quién más? Abel, Abraham, Moisés. ¿Quién más? ¿Otro? ¿No saben? Son muchos. Son muchos los padres de la fe, los pioneros, los que comenzaron, los héroes.
Y son los que nos están viendo hoy. ¿Cómo estamos haciendo nosotros el trabajo que ellos hicieron primero? Y por eso es que el Señor dice allí, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos. Y esos son los testigos que nos están mirando, ellos. No son los que están en el estadio allá mirando y vos, sí, ellos nos están mirando, pero están mirando cómo estamos haciendo nosotros nuestro trabajo. Cómo está creciendo nuestra fe. Cómo está creciendo mi fe. Cómo está creciendo lo que realmente yo quiero. Y tenemos fe, no importa, tenemos que hacer el trabajo. Tenemos fe de que de pronto cuando sembramos la semilla, eso va a crecer. Ayer, estando en cierto lugar, y ahí nos damos cuenta de que no podemos desmayar en ningún momento. Sembremos la palabra, sembrémosla, no importa que en la tierra que quiera caer, pero hay que sembrarla. No importa la tierra donde caiga. Ayer conversaba con un grupito de personas. Total eran 8 personas, 9 conmigo. Y conversaba con ellos y le compartía la palabra. Y compartía la palabra y yo les decía, mis amigos, hay que mirar a la otra orilla. Hay que pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque es que por el camino donde ustedes han caminado no han encontrado solución a ningún problema. Antes se están incrementando. Hay otra alternativa, busquen otra alternativa. Y la alternativa que yo les estoy ofreciendo se llama Jesucristo. Y yo le contaba a mi esposa después que llegué a la casa. Le dije, estaba predicándole a Julano y a Sutano, a todos. Pero hubieron unos que realmente se les vio el desagrado en el rostro. Y hay otros que lloraron. Otros que se acercaron a mí después y me comentaron sus problemas. ¿Qué quiere decir esto? Yo con fe sembré la palabra. ¿Dónde cayó? En tierra. ¿Cómo era la tierra? No sé. Dios sabe cómo era la tierra. Pero por ser la tierra a veces mala, nos suceden cosas que no deberían suceder en nuestras vidas. Por desobediencia, y es un gigante que se levanta en nosotros. La desobediencia es un gigante que se levanta en nosotros, que muchas veces nosotros dejamos que se levante. Y no debe ser así. No debe ser así. Tenemos siempre que estar atentos en nuestros oídos lo que la palabra nos dice para ser más obedientes. Y me traía recuerdo esto que pasó en Venezuela, que pues yo últimamente le dije a mi esposa, yo no quiero ver más cosas porque eso es horrible, horrible. Ya no me gusta mirar tantas cosas. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Y muchas veces escuchamos a personas que dicen, pero ¿dónde estaba Dios? Algo insólito, ¿cierto? ¿Dónde estaba Dios que pudo evitar eso? Pero ¿quién estaba buscando a Dios que pudo evitar eso? ¿Quién tenía fe de que Dios iba a ser, de pronto podía moverse a la tierra, pero que las cosas no iban a pasar a mayores? ¿Quién estaba clamando por el pueblo en verdad, haciendo una adoración, haciendo una oración de rodillas al Dios Todopoderoso para que las cosas no sucedieran como sucedieran? ¿Quién estaba orando para que guardara al pueblo? ¿Quién estaba orando para que guardara la nación? Es nuestra responsabilidad. Es lo que hacía Moisés, es lo que hacía Abel, es lo que hacía Adán, es lo que hacían los antiguos, y es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, porque ahora quien lleva el testigo no son ellos, somos nosotros. La responsabilidad no es de ellos, es de nosotros. Entonces hoy nos toca orar. ¿Por quién? Por toda la humanidad.
tenemos que anunciar la palabra, no importa dónde caiga. Y a veces nosotros somos tan débiles, y lo digo por mí, somos tan débiles que muchas veces nos cansamos. Yo le he dicho tantas veces a Sebastián, le he predicado la palabra a Sebastián, le he dicho tantas cosas a Sebastián de la palabra, de cómo es el Señor, y Sebastián no presta ni atención. No le voy a decir más nada. ¿Cuántos han dicho esto? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. No, ya me cansé. Ya me cansé. Y si tú te cansas dando la vuelta, si yo me canso dando la vuelta a la pista atlética con el testigo en la mano, ¿qué pasa? El triunfo se nos va a perder. Se nos va a perder. No vamos a llegar donde está el relevo. Porque tenemos que llegar donde está el relevo, así sea con la lengua afuera. Pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Porque ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y sigue diciendo la palabra del Señor: teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es peso? Son aquellas preocupaciones que llegan a nosotros. Si mañana llega el recibo del agua, no tengo con qué pagarlo. Si mañana se va la luz. Es decir, nos preocupamos tanto por los quehaceres o por lo que los afanes de la vida. Marta, 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 dice el hermanito. O Marto, Marto, Marto. Si nos preocupamos por tantas cosas, que dejamos a Dios de lado, al que puede solucionar el problema. Y yo compartí ayer a esos muchachos que les digo: vengan a mí todo lo que está ahí trabajado, ¿sí? ¿Qué? Ay, Dios mío, pero si ahí está el que nos va a descansar. Ahí está el que nos va a hacer descansar. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo me afano tanto? ¿Por qué yo me afano tanto? Porque no hemos puesto realmente la mirada en el Señor. Es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra mirada en el Señor. Allí lo dice, sigue diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que Dios no está ignorando de que hay pecados que nos están empujando y que de pronto por nosotros, por estar en un momento débil, de pronto nos puede hacer daño. Y esto es uno de los gigantes que se levantan a veces en nosotros. ¿Sí? Ira. Cogemos ira fácilmente. Y a veces por quedar bien, le decimos a Andrea: yo voy para tu casa y no voy. ¿Qué es eso? Una mentira. Y cosas sencillas así. ¿Por qué? Porque ese pecado parecen pequeños, pero nos están asediando, están siempre allí dispuestos a hacernos quedar mal. Hacernos quedar mal. Son gigantes que están allí como que al acecho, asediando, dice la palabra. Y del pecado que nos asedia, y corramos, nos da una orden. ¿Qué hay que hacer? Correr. Pero no correr por correr. No correr a lo loco. ¿Cómo dice? Con paciencia, con paciencia, con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Pero dice algo muy maravilloso en el versículo 2, Jairo. Ve a la meta.
Aleluya. Es que aquí está una meta y no la podemos dejar de mirar. ¿Por qué? Porque en el momento que la dejemos de mirar, ahí vienen las acechanzas del diablo a hacernos salir del camino. Ahí vienen las cosas que nos llegan a la mente, que nos quieren despojar del testigo que nos entregaron. Y en cierta ocasión el Señor Jesús le dice a sus discípulos: vayan al otro lado. Y los discípulos se montaron en la barca y se fueron para el otro lado. Y dice la palabra que cuando estaban en medio del mar, empezó una tormenta fuerte, que las olas parecían que iban a partir en la barca. En ese momento se presenta Jesucristo caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y hay una persona que era, no sé describirla, más o menos, que se llamaba Pedro. Y el Señor le dice: no teman, soy yo. Y él le dice: si eres tú, Señor, haz que yo vaya donde ti, caminando también sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Así nos está diciendo a nosotros hoy: ven, ven, termina la carrera, no la dejes en la mitad, no te quedes con el testigo en la mano, no te quedes con la palabra en la mano, entrégala, entrégala. Es nuestro deber entregar la palabra, darla a conocer. Pero dice la palabra que cuando Pedro empezó a caminar, ¿a quién miraba? Y todo iba bien, pero de pronto él vio esa ola que se venía como para encima de él, y él apartó la mirada de pronto. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda. ¿Cuántas veces han llegado dudas a nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces han llegado esa chispa? ¿Será que sí? ¿Y cuántas veces hemos dicho: no quiero seguir más al Señor porque yo no he recibido respuesta de Él? Y lo digo porque soy sincero, y muchas veces en mi vida pasada yo decía: Señor, yo no veo tu respuesta, ¿para qué te sigo? No voy a decir que usted ha llegado a ese pensamiento. Usted júzguese usted mismo. Júzguese usted mismo. Pero a mi mente sí llegó en muchas ocasiones. Y de pronto Dios me dice: te he amado siempre y siempre te amaré. Y un día analizando, yo creo que ya les he dicho esto, analizando mi vida desde pequeño, me recuerdo cuando era niño, mi mamá nos llevaba a una casa donde vivía un compadre de ella, una casa bien bonita, con su baño hermoso y todo. Y ella nos bañaba allí en ese baño, y yo me tiraba en ese baño, y yo me revolcaba así. Y yo, pues, como que siendo niño, yo decía: si en mi casa hubiera un baño de esta forma. ¿Por qué? Porque yo le tapaba el drenaje del baño, lo tapaba y hacía que el baño se llenara de agua. Entonces yo me boleaba ahí en esa agua, sabrosito. Pero en mi casa no había esas casas, no había eso. Mi papá siempre vivieron en casita de bareque. Y yo nunca tuve esa oportunidad. Y un día analizándolo, dije: Señor, gracias. Gracias porque
realmente yo veo tu poder reflejado en mi vida. Un día salí de mi casa ya pues, ya mayor, y me encontré con esa mujer y nos casamos. Y empezamos, porque los papás de ella también venían en la misma situación que los míos. Era algo que se quería repetir en nosotros, porque casi siempre los patrones se repiten, casi siempre se repiten los patrones. Y estando ya casado, yo le dije, vamos a hacer nuestra casa. Hicimos una casita de material allá en el pueblito donde vivíamos, pero lastimosamente tuvimos que dejarla porque en aquel tiempo pues la guerrilla nos acosó y tuvimos que dejar eso ya tirado. No disfruté mi baño, el baño que tapaba ahí para que la agüita se quedara, y yo rodearme, y no lo pude disfrutar tanto tiempo. Y llegamos hasta aquí, hasta Cartagena, y aquí fue donde el Señor empezó a bendecirme de una forma diferente. ¿Por qué? Porque siempre le decía, yo miraba esta parte y yo pues no le prestaba mucha atención, y él siempre me decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que él me decía que no puedes perder la fe, y siempre tienes que tener los ojos puestos allá, en el autor de la fe, en el que comienza y el que termina la fe. Porque nuestra fe comienza en Jesucristo y termina en Jesucristo. Y si nosotros hacemos esto, vamos a obtener las cosas que realmente nunca vimos. Cosas que ojo no vio es la que tiene preparada Dios para nosotros. Yo en mi casa nunca vi una cerámica puesta allí en el piso. Yo en mi casa nunca vi una lavadora, una licuadora, una nevera. Mis papás nunca tuvieron eso. Nunca tuvieron eso. Y yo hoy doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nunca, después que reconocí a Jesucristo como mi Salvador, como el autor y consumador de la fe, nunca aparté totalmente los ojos de Él. Y hoy más que nunca los tengo puestos en el Señor Jesucristo. Porque ya Él me enseñó y me dijo, tienes que correr la carrera, tienes que hacerte ganador de la carrera, porque te están viendo los que antes corrieron y vencieron. Porque Abraham venció, Noé venció, Abel venció. Son vencedores que me están mirando y que no quieren que yo pierda, sino que siga adelante. Y a su nombre. Venciendo gigantes, venciendo esas dudas que llegan a nuestro corazón. Muchas veces en el día la duda llega a tu mente, llega a mi mente, llega a tu corazón, llega en cualquier momento, la duda llega. Y es el momento en que nosotros tenemos que sacar las armas de la milicia que Dios nos ha dado para vencer ese gigante. Es un gigante y nos asedia, está allí, no nos deja quietos, está siempre dispuesto a hacernos el mal, siempre está dispuesto a hacernos el mal. Y sigue diciendo la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos dice, atrás Jairo, por favor, no se cansen. Y lo que les decía hace rato, muchas veces nosotros les hablamos a una persona, y como esa persona no nos presta atención, nunca nos escucha lo que le decimos, nos cansamos.
no le voy a decir más nada, ya pues él verá a ver qué hace. Ya yo le dije, y si él no acepta, yo no hago nada. No, el Señor no nos dice eso. No se canse, no se canse. Nosotros hablamos tanto en el día que ¿qué nos cuesta decirle a cualquier persona? Cristo te ama. Busca a Cristo, que Cristo te ama. 3, 4 palabras que tú le digas a la persona a la cual tienes al lado, que tú sabes que no conoce de Cristo. Eso es suficiente. Estás anunciando, estás entregando a una persona, estás sembrando en una persona lo que Dios quiere que tú hagas. Y dice la palabra, y está sentado a la diestra del trono de Dios. No. Considera aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Así que cuando Cristo sabe que va a morir, Él en ningún momento desmayó. Él sabía que iba a sufrir, pero Él no desmayó. Él siguió adelante. Y más adelante este mismo capítulo nos dice, nos compara, ¿es que acaso tú has sufrido lo que sufrió Jesucristo? ¿Por qué debes desmayar si ni siquiera la mitad de lo que sufrió el Señor estamos sufriendo nosotros? Si ni siquiera la mitad. Entonces, ¿por qué el desmayo? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué el desazón? ¿Por qué la no insistencia? ¿Por qué el dejar de correr? Estamos en una carrera, estamos en un deporte que se llama carreras de relevo. Y a nosotros nos toca entregar el testigo bien entregado en la meta donde se debe entregar. Donde se debe entregar. Considerad, dice el versículo 4, perdón, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor. Vamos a leerlo en otra versión mejor. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, esta no es la versión que yo quería. Hay una versión que habla muy claro, traducción lengua actual. No sé si alguien me la consigue de rapidez. Hebreos, lenguaje actual. Dice así: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongámonos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué nos dice el Señor hoy? No importa el sufrimiento, sigamos adelante. Dejemos las cargas del Señor y miremos a Dios. Sigamos la carrera que hemos emprendido. Sigamos la carrera que hemos emprendido. Puesto los ojos, ¿dónde? En el autor y consumador de la fe. No dejando la fe a un lado, siempre manteniéndola en nuestras manos. ¿Para qué?
para que podamos vencer, llegar a la meta. Es de pronto difícil, porque muchas veces llegan debilidades a nuestras vidas, pero tenemos que tener la convicción de que Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Si el Señor dice que Él aumenta nuestra fuerza, ¿como quién? ¿Como las de qué? La del búfalo. Él también nos va a dar la fuerza para vencer toda clase de gigantes, toda clase de adversidades, todo aquello que quiera venir en contra de nosotros para opacar nuestra fe, para opacar nuestra carrera, para hacernos de pronto trastabillar o caer. Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Así que no desmayemos, sigamos anunciando la palabra. No importa que le hayamos dicho 50,000 veces, digámoslo a las 50,000 101 vez, digámoslo otra vez, digámoslo otra vez, y pongámoslos en contexto. ¿Qué está pasando? Mira que esto pasó por aquello, esto pasó por lo otro, y vamos a obtener el resultado, porque Dios es grande y maravilloso. No perdamos nuestra fe. Dios les bendiga, Dios les guarde.